Seguimos en esta jornada para hablar sobre las reflexiones que nos ha dejado este año o que nos está dejando este año, qué cosas fueron ocurriendo a lo largo del año, por lo menos experiencias personales, algunas que fueron positivas, otras que no lo fueron tanto, y que a la larga, pues, alguna lección queda, entonces por lo menos habrá que ir viendo si se pueden rescatando cosas positivas de cara al año que viene. Hay algo que me ha llamado la atención, justo hace poco estaba leyendo un artículo, me estoy refiriendo a las tareas de clase, que la verdad que considero yo que es algo pues bastante difícil de poderlo determinar. Personalmente no me gustan las tareas, estar haciendo tareas de clases. Me refiero a tareas de clase, no las tareas del hogar ni tareas de otro tipo, porque si bien es cierto, hay una satisfacción en querer aprender cosas nuevas y demás, pero cuando ya vienen las tareas creo que nos vamos cansando, nos vamos aburriendo y ya una vez que quedamos en ese tedio, pues ya poco nos interesa poder hacer más cosas. Y entonces, pues en este artículo que estaba leyendo, pues, fue un artículo en internet, pues me ponía a ver cuánto era el tiempo destinado aproximadamente que se dejaba por tarea, que era como un tiempo mínimo de 30 minutos. O sea que si un estudiante lleva aproximadamente 5 o 6 clases de 30 minutos cada una, significa que va a estar haciendo entre 2 horas y media, 3 horas como mínimo de tarea en su casa, es decir, que se la pasa 6 horas en el colegio o en la universidad y luego se tiene que pasar 3 horas más en la casa haciendo tareas, es decir, que tiene que hacer entre 9 y 10 horas de trabajo al día. Entonces me parece que es demasiado, es una carga demasiado alta, sobre todo pensando porque hoy día como las cosas han ido evolucionando, ya no es necesario, considero yo, estar dejando tantas tareas. Realmente que el tema de hacer tareas no termina de ayudar. Al final lo que se busca es generar quizás algunos automatismos con la generación de tareas, pero a la larga no termina siendo positivo porque pues en la repitencia y en el tedio la gente se va cansando, ya no le va gustando. Y bueno, personalmente pasé por esas experiencias, yo llevaba entre 6 y 8 clases en la universidad y bueno, tenía que hacer tareas muy complicadas de leer documentos, de escribir, de hacer ensayos, de hacer informes y que a la larga el día no da y uno no siempre tiene los mismos picos de productividad y a la vez hay que estudiar para hacer los exámenes, para rendir bien. Entonces, un estudiante que quiera rendir bien tiene que dedicarle prácticamente 14 horas al día a los estudios y si nos fijamos, una persona cuando está trabajando dedica apenas 8 horas de jornada laboral. Obviamente las exigencias son totalmente diferentes. Mencionaba que el hecho de dejar tanta tarea realmente que no es algo tan productivo. Si hacemos una comparativa, una persona que está haciendo su trabajo personal, entonces, ¿qué pasa? Pues en 6 horas, 8 horas de trabajo tiene que cumplir con todo y son muy excepcionales los casos en que una persona se lleva su trabajo a casa. Supongamos alguien que trabaja en un banco, por ejemplo, pues no se va a llevar su trabajo a casa, simplemente hace las tareas que tiene que hacer. Eso sí, tiene que ser automatizado y conocer el sistema y dominar el sistema con toda practicidad. Pues básicamente eso hay que tratar de estimular en el nivel educativo, sobre todo con los niños, no tratar de cargarlos tanto con tantas tareas. Personalmente pienso que con una tarea con una duración aproximada o con un tiempo de una semana para poder hacerlas, que sean tareas de índole más de descubrimiento, de aplicación. Si hablamos de las matemáticas, pues las matemáticas sí requieren un poco más de tiempo de práctica, pero que se utilicen bajo un contexto. Igual para el profesor es bastante difícil estar revisando muchas tareas. Yo no sé ahí cómo ellos hacen para poder equilibrar eso. De hecho, hay un artículo que se llama El síndrome del burnout para los profesores. Me imagino que viene por allí porque de hecho, bueno, estar dando no solamente una clase, sino varias y a varias secciones a la larga, pues se va acumulando esa cantidad de gente, muchas tareas por revisar, muchos automatismos por hacer, que a la larga terminan cansando, o sea, no nos engañemos.
y entonces tratar de lograr ese balance o ese equilibrio no va a ser una tarea bastante sencilla. Y es ahí donde pues hay que tratar de equilibrar o de balancear esos elementos, porque el exceso de tareas realmente no es algo que va a generar aprendizaje. Y de hecho ya por el año 2020, 2021 no tanto, pero el 2020 sobre todo, cuando la mayoría de asignaturas terminaron pasando a la modalidad virtual, pues se empezó a dejar aquella gran cantidad de tareas y se sustituyó la cantidad de lecciones vitales o útiles que debía tener el estudiante. Entonces ahí me parece que no debe ser así, sino que debe ser un poco más balanceado. Y también, pues obviamente, evitar el desgaste, ¿no? Porque llegar, uno lo que pretende cuando llega a la universidad o cuando llega al colegio es aprender cosas y poderlas aplicar, sobre todo poderlas aplicar en cosas cotidianas, entender para qué sirven, para qué funcionan. Con el correr del tiempo, pues he ido aprendiendo que hay varias modalidades o corrientes de pensamiento con respecto a la enseñanza. En lo personal me gusta mucho el constructivismo, que uno mismo sea capaz de ir construyendo sus propios conocimientos, que vaya aprendiendo por propia cuenta, porque me parece que es mucho más fácil ir descubriendo las cosas que a uno le llaman la atención. De hecho, hay un libro que yo estuve leyendo, Cómo aprender cualquier cosa en 20 horas. La premisa fundamental de este libro es tratar de aprender lo esencial, lo básico, las herramientas esenciales, conocerlas, para qué sirven, cómo funcionan, cómo se aplican, y de ahí con el tiempo pues se van haciendo más cosas. Hay una base principal que pues, son tareas que uno va completando y a lo largo del camino, si esto le termina gustando, pues le va agregando más componentes, le agrega más sabor y pues uno termina profesionalizándose en eso. Y si nos fijamos, pues realmente que esa experiencia es bastante útil y la aprendemos de propia cuenta. La educación invertida, de hecho el Flipped Learning, hay una conferencia de Salman Khan que dio en TEDx, el cual está bastante bueno y pone como referencia las experiencias que he vivido y de hecho pues parte de esas experiencias y motivado también por las mismas necesidades he ido haciendo lo mismo, algunas asignaturas o algunos temas principales de algunos cursos que me ha tocado impartir, los he grabado y los he subido pues a YouTube, de manera que estén disponibles para aquellas personas que les sea útil. Y es algo bien curioso porque pues yo lo comparto con las personas con las que están haciendo un curso conmigo y estos no le gustan, no las miran poco, cierta renuencia. Y me llama la atención porque otro tipo de personas que no tienen nada que ver conmigo, si los miran, comentan, algunos les ha sido de utilidad y entonces eso pues me llena de satisfacción porque pues es un conocimiento que está allí, que no me lo quiero quedar, sino que lo comparto y si a alguien le puede ser de utilidad, más allá de la misma gente a la que le comparto o con la que me obligo a preparar este tipo de pequeñas lecciones, me hacen entender que sí funciona, ¿no? Que simplemente hay que sí dedicarle un tiempo y por eso la dinámica de la enseñanza invertida pues me ha gustado mucho. La descubrí allá por 2017, 2018 y no le había puesto tanto interés hasta que apareció pues esto de la pandemia y ahí empecé a tratar de comprender mucho más el concepto. Obviamente hay algunas cosas que se tienen que ir afinando en el camino y para lo cual pues me tengo que ir comprometiendo, cómo poder utilizarlo. De hecho, tuve una experiencia que me llamó la atención y fue que en una visita de campo que llevé a algunos participantes, pues estábamos tratando de implementar o de poner en práctica aquello que se había explicado en uno de los videos y notaba ciertos vacíos en los que estaban participando y eso me llamó la atención. Entonces les consultaba por qué, considerando que estaba el video disponible en el cual lo podían ver tantas veces como fuera necesario para poder pues quedarse con alguna idea principal. Y me decían, no, es que usted no nos dijo que viéramos nuevamente los videos. Entonces, eso me queda como experiencia, porque pues obviamente no lo voy a ver con malos ojos, simplemente lo veo y digo que está correcto, porque al final de cuentas lo que puedo hacer yo con ello es
reiterarlo, ¿no? Decir, por ejemplo, vamos a hacer alguna actividad práctica, traten de verlo nuevamente para que estén un poco más a tono, y lo cual pues me pareció bastante bien, o sea, y de hecho lo voy a seguir implementando, que previo a hacer alguna actividad, alguna visita de campo, al visitar algún lugar, entonces pues antes de verse un video para hacerse una idea de qué es lo que vamos a ver, estar empapados, porque también esos videos están hechos con mucho corazón, con mucho empeño, con herramientas las que hay en ese momento, pero se hacen, y con escenarios reales, ¿no? Que ocurren de manera real, entonces eso me parece de bastante utilidad. Personalmente me gusta un escenario en el cual se deja muy poca tarea. Pienso que la persona que desea aprender irá esforzándose por su propia cuenta, irá haciendo las cosas que le llamen la atención. Así me pasó a mí, o sea, yo me saqué un montón de cursos y demás, y al final pues yo lo que terminé haciendo es, de aquello que me gustaba, iba profundizando más. Pues me vi un par de videos tutoriales, cómo se hacía, qué se hacía, cuáles eran las herramientas que podía utilizar, qué recursos necesitaba, y bueno, heme aquí, estoy haciéndolo. Obviamente hay que ir mejorando algunas cosas, pero los primeros pasos se van dando. De ahí en adelante, pues la expertise y la experiencia va a venir acompañada del deseo que uno le va dando, del tiempo que le va dedicando, y también de cómo va ampliando conocimientos y experiencias compartiendo junto con otros. Y lo mismo se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Vivimos una era moderna y hay que hacer uso de esa tecnología. De hecho, hace no mucho vi un documental sobre la escuela en la nube. Está bastante interesante porque son varias personas que se reúnen alrededor de una computadora, y sin decirles nada cómo funciona, sin hacer absolutamente nada más que darle una pregunta clave, esta gente, sobre todo la experiencia fue con niños, estos niños vienen y se reúnen y entre sí se van colaborando y se van ayudando y van curioseando. La educación ya hoy día tiene que ser más guiada, fomentando preguntas que estimulen la curiosidad o la satisfacción personal, y que poco a poco el aprendiz vaya por su propia cuenta descubriendo cuáles son las rutas más idóneas. Esto también tiene que ir acompañado con el estilo de aprendizaje, porque no todos tenemos un estilo de aprendizaje igual. Algunos se nos hace algunas tareas más difíciles que otras. Entonces, no por eso es que somos buenos o malos, sino que cada uno tiene un estilo y una forma de aprendizaje totalmente diferente. De hecho, en uno de mis cursos tuve una persona que tenía un problema de déficit de aprendizaje, y el hecho de tener las lecciones grabadas en video me ayudó bastante, porque a veces tenía que reiterar alguna instrucción, y no digamos ya cuando explicaba algún tema, pues se hacía bastante difícil. Entonces, al tener ya los videos listos, grabados, pues simplemente se los compartía, y esta persona pues empezó a verlos, siempre le trataba de estimularlo para que los siguiera viendo. Son experiencias que le quedan a uno, que dice, bueno, si funciona, y si funciona lo vamos a replicar, porque no hay que estar en contra, ¿no? Si hay algo nuevo, hay que probarlo, y si funciona, hay que replicarlo y hay que mejorarlo y luego agregarle un poco su propio sazón. Ese es mi criterio, mi forma de entender esto.